La historia de Gaitania es una historia que se pierde en el tiempo, en los primeros años del siglo anterior. Gaitania era un territorio lejano a todo, no había medios de comunicación, no había nada, pero los comunes toman ese territorio entre Gaitania y el Nevado del Huila y organizan una colonia agrícola que, como les decía, no es exactamente una colonia agrícola, sino es un área bajo el control del Partido Comunista, en donde organizan un elemento político, un elemento armado y un elemento de producción. En el diario de la Resistencia Armada de Marquetalia, por Jacob Arenas, él habla de 150 guerrilleros que se movían de un lado para otro, que estaban escondidos por el lado del río San Miguel. Este grupo después se mueve para Insá y cometen el primer gran crimen de las FARC, que es un ataque que hacen a un bus que venía hacia Insá, Cauca. No recuerdo, creo que matan 20 personas, entre ellas 2 monjas. En estos momentos yo digo que la guerra sí valió la pena, porque sería decir no haber conocido todo este proceso. Que hubieron mucho derramamiento de sangre por parte y parte, que hay muchas víctimas, sí lo hay. Se respira un aire muy diferente. ¿Por qué? Porque ya ahora el traqueteo de las balas no se escuchan. Como en toda región hay muertos. Toda una vida de combate en las luchas populares que se nos avecinan por conseguir las conquistas sociales y populares para nuestro pueblo. Pues aparentemente la comunidad estaba en paz, o sea, sin mucha situación de conflicto, aparentemente, aunque no podíamos saludar a la policía, no se podía, tendría uno que pasar como muy desapercibido ante ellos, o sea, no saludarlos, no arrimársele a ellos. En alguna ocasión que yo me arrimé a uno de ellos, o uno de ellos se acercó a mí a hablarme, pues yo le respondí con tranquilidad. Yo no sabía nada de esto. Cuando alguien se me acerca y me llama y me dice, ¿cómo se le ocurre? Esto no se puede hacer acá, porque la guerrilla, pues como que eso lo tenía muy en cuenta. Y bueno, me dio un poquito de susto, pero también estaba tranquila, porque dije yo, bueno, yo no veo nada raro. Y ya después tuve cuidado. Ponernos en los zapatos del otro y construir juntos en el verdadero amor que será más fuerte, generoso, audaz. Vamos a construir juntos este país.
Hacemos esta Eucaristía entonces pidiéndole a Dios nuestro Señor que haga de todos nosotros verdaderos servidores de la paz y de la reconciliación entre los colombianos. Esta Eucaristía es por todos ustedes, todos los aquí presentes, todo este pueblo tan querido de Gaitania y todo el pueblo de Granadas y todo lo que queremos hacer juntos por la paz de Colombia. De ningún punto de vista vale la pena la guerra, pero lo que sí digo que valió la pena lo que estaba haciendo yo. Creo que lo que yo hice, yo lo hacía por defender a la gente del campo. Bueno, lo primero que yo vi acá, una balacera aquí en el parque, que fue muy fuerte, y estábamos acá en el templo. El sacerdote inmediatamente cerró el templo y nos quedamos acá hasta que todo pasara. Y cuando vimos que ya todo estaba como en calma, salimos y nos fuimos a las casas. Y veíamos la gente tranquila por ahí y decíamos, pero ¿cómo así? Después de semejante balacera, la gente caminando tranquila y no decía nada. Se ve que ella está como acostumbrada a esto, ¿ok? Pero no, me llamó la atención que la gente tranquila. Y yo, pero mira, la gente tranquila después de semejante balacera. Gracias a Dios no hubo ningún enfrentamiento, pues ningún herido. El año pasado escuchaba especialmente a las maestras de territorio, de las que estaban en las veredas, cuando estaban en las veredas educando a las hijas, a los hijos de ustedes, y ver que alrededor de esa escuela había un enfrentamiento, cómo cuidaron a los niños, pero cómo tejieron todas esas historias para proteger a los niños. En unos meses escuché en un diálogo muy confidencial la violencia que se ejerció sobre todas las mujeres en el conflicto de una u otra forma, pero cómo era lo valiente, pero cómo estaban construyendo sus hogares. Dije, todo esto, cómo escribirlo, cómo presentarles a la sociedad todas estas miles y miles de historias de dolor, de sufrimiento, de alegría, de trabajo. Y yo dije, una de las formas de escribirlas es presentando una escultura. Y a ustedes, las mujeres, les digo, aquí está su historia, aquí está lo que ustedes representan, están sus alegrías y sus tristezas, está la historia que les tocó que vivir, pero está el futuro, y por eso en sus manos se está tejiendo la vida del mañana. Esta escultura es para decirles, las mujeres son dignas y esto dignificamos.
María Graciela Paya Yule, docente de esta sede Altamira Baja. Yo soy nacida y criada en este territorio, nuestro territorio Nazahuesh. Nuestros padres, nuestros abuelos fueron provenientes del Cauca hace más de 100 años. Eso tiene el territorio de ser habitado por estas comunidades indígenas Nasa Yue hablantes que estamos asentados en este sur del Tolima. Más o menos en el 86, 90, entre la comunidad indígena y la guerrilla, la Fuerza Armada, se enfrentaban mucho. Yo tuve una experiencia que ya en el 90 hacia allá, yo estaba trabajando con hogar infantil y se cruzaron balas. En ese momento, como a estas horas más o menos, se presentó esa balacera, pues me tocó que esconder los niños, protegerlos y esperar que se calmara para luego continuar nuevamente con los niños. Chukainas makpet. Pichit memia kwesh yuata mem no sonkau. Ena esto waite pekon usni kiwate wesh kwesh kaken pinje himno nacional jasas memonkau na chat memone chich kule kwa yuho chya ten yuho no suame. La violencia del 60, que fue la que sufrieron más, los daños que sufrieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, que ellos eran solamente Nasa-Yue hablantes, pero de un momento a otro les tocó que trasladarse por los enfrentamientos, el combate que tuvieron ya con el Estado, con los guerrillas, como los llamamos, y de esa manera fueron muy afectados, abandonando sus fincas, sus pertenencias, y cuando volvieron todo se había acabado. Ya por cuestiones ya de la época, yo no tuve que desplazarme, pero sí en momentos dados, cuando habían enfrentamientos muy cerca de nuestras viviendas, claro, salíamos huyendo hacia otros sectores, pues ahí mismo dentro del territorio, pero buscando como dónde aglomerarnos en una sola parte para que toda la gente estuviera protegida y los hombres pues guardiándonos para que no acabaran con las familias. Como ellos siempre estaban amenazados de que nos iban a acabar con vivienda y todo, que nos iban a encender con fuego, que sin importar de los niños ni nada, entonces mantenían protegiéndonos siempre, rondando, que no nos fueran a acercarse, y las mujeres, las mamitas era que trabajaban para medio sustentar y de igual manera para salir al mercado a traer las medias cositas, eran las mujeres. Dentro del territorio nosotros en estos momentos contamos con 877 familias. Como número de personas o cabezas contamos con 3.810, pero la mayoría son niños porque nosotros acá en la comunidad hay madres que tienen hasta más de 10 hijos. Algunos, no todos, pero sí la mayoría tienen. Por ejemplo, acá hay niños que vienen a estudiar y niños desde preescolar y ya sus hermanitos están en sexto, casi que 5 o 6 niños de la misma
de la misma casa. Después del acuerdo se empezó a ver el cambio, ¿sí? Se empezó a ver el cambio. Los últimos derramamientos de sangre que hubieron, en eso cayeron 2 personajes bastante importantes. Pero eso no quiso decir que se fuera a dañar el proceso. Antes dijimos, no, toca dialogar, toca mirar a ver qué pasó, por qué lo hicieron. Y sí, gracias a Dios se pudo mantener. Y ahora, pues, después del proceso, podemos ver que el desarrollo ha sido magnífico. La paz, la tranquilidad es lo mejor que puede tener una persona, una comunidad, ¿sí? Porque desde que haya tranquilidad, no hay nada que lo desespere a uno, ¿sí? Y pues gracias a las participaciones del Estado, que son, digamos, un pequeño recurso que el Estado nos aporta, con eso hemos ido construyendo poco a poco las escuelas, la vía de penetración, ya con la ayuda de algunos nos han traído los proyectos de energía, no teníamos energía. En algunos lugares no teníamos agua, se nos ha dado los acueductos. Lo que ahorita van a hacer, yo hablo en el idioma y ustedes van a intentar escribir en castellano. Lo que van a entender. A futuro que nuestros estudiantes, nuestros niños, jóvenes, van saliendo hacia allá, ocupando un espacio como los demás, como seres humanos, así seamos indígenas. Y en estos momentos estamos en pro de construir unos textos que ya tengamos los 3 idiomas, que sería lo nuestro, el castellano e inglés, para empezar con los niños desde primaria, secundaria. Estamos en ese trabajo y organizando nuestro institución, seguir trabajando con ellos para que de aquí a mañana pues podamos avanzar en la parte pedagógica, el conocimiento, no tanto institucional, sino la parte organizativa, los derechos propios, derechos como nosotros, la justicia propia, que es base fundamental para un pueblo. Wasatau wechana uswahash paganyacha acha eutenya finzestau nyus yens kevni hunya wechanus waenasi. Y yo soy este, porque no los colombianos. Realmente aquí nos sentimos identificados todos. Es la forma como le
decirle la clase de gente que estamos ubicados en este lugar. Gente pujante, gente soñadora, gente enamorada, gente apasionada y gente trabajadora. El legado que me dejó un día mi padre, que la guerra se lo llevó, me enseñó siempre a dar lo mejor. Muchas gracias. Pero hoy en día lo que vivimos es otra realidad. Yo creo que el trabajo articulado de muchas entidades, de mucha gente que se ha interesado en este territorio y ha encontrado la riqueza de los suelos, la fortaleza de la gente, las ganas de salir adelante, de trabajar, han hecho que todo cambie. Detrás de la montaña donde está la palma de cera, hacia allá está Marquetalia y hacia allí está el nevado del Huila. De esta finca nosotros no podemos deleitarnos con este nevado porque esta montaña tan alta nos tapa el nevado del Huila, pero todo lo que veas alrededor ya es reserva del nevado del Huila. Entonces nosotros estamos ubicados sobre las estribaciones de la reserva nevado del Huila. Mi nombre es Astrid Medina Pereira, soy caficultora del municipio de Planadas. Mi finca es Buenavista, está ubicada en el corregimiento de Gaitania, en la vereda San Miguel. Bueno, Gaitania hace 20 años era un pueblo donde había mucha guerra, mucha muerte, también había mucha zozobra, donde se sufría mucho para trabajar porque las adversidades, los problemas para llegar a la región, no solo por la guerra, sino también por las vías, por las distancias tan largas, era casi imposible llegar. Entonces era un pueblo que a pesar de que se podía trabajar, era muy difícil. Mi papá fue asesinado en el año 2006, el 20 de agosto. Mi papá era un líder, mi papá era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel. Mi papá pertenecía al Comité de Cafeteros Municipal, era el presidente. Mi papá ya había sido inspector de policía en algunos años. Era una persona que tenía muchos amigos, bueno, todo el mundo era amigo de él. Entonces, cuando empezó a llegar la fuerza pública en su finca por ubicación, en la finca La Isla, que queda sobre el filo, el ejército empezó a ubicarse. Entonces, la orden era que mi papá los tenía que decirles como que se fuesen de allí, ¿sí? Que no estaban bienvenidos. Era prohibido vender plátanos, vender yuca, vender gallina, vender cualquier producto a ellos. Y pues mi papá, ¿cómo les decía que se fuese? Entonces ellos estaban como enojados y disgustos y yo creo que era un momento de mucha presión, era un momento de desesperación, pues porque para nadie es un secreto que esto era un lugar de las FARC, ellos mandaban, ellos daban órdenes, no teníamos fuerza pública. Y cuando llegó la fuerza pública, pues nosotros quedamos como en medio, a pesar de que lo que hacemos nosotros es trabajar y producir café, pues uno estaba muy lleno de nervios y de temor y no sabía cuál de las dos partes servir o dejar de servir o irse, estábamos en plena zozobra.
Sí, claro, uno tenía el temor, por supuesto. Eran momentos de mucha zozobra, de incertidumbre, no sabíamos para dónde íbamos. Si se llegasen a dar cuenta de que alguien le había hecho un favor al ejército o le hubiera vendido algo, lo podían matar o se tenía que ir de la región. Mi papá era alcalde, habían conseguido una donación de una ambulancia para Gaitania. Gaitania es corregimiento y tenemos pues centro de salud. Entonces, como mi papá pues era un líder muy representativo, lo habían invitado a esa y empezaba la Semana Cultural en Gaitania y traían una gente de la cultura en Perú. Entonces era algo muy emblemático, muy chévere. Entonces mi papá cogió el carro de línea, iba con mucha gente en el carro cuando 3 hombres estaban más o menos a mediaciones entre Gaitania y San Miguel, más o menos a unos 30 minutos. Cuando 3 tipos estaban muy armados e hicieron el pari al carro y preguntaron: buenos días, ¿quién es don Aureliano Medina? Y entonces mi papá se bajó y dijo: yo, muchachos, soy yo. Mi papá era un hombre muy amable y hablaba mucho, un campesino. Entonces inmediatamente uno lo cogió por un brazo y el otro lo cogió por el otro, y el otro fue al chofer y le dijo que le daba 5 minutos para que se desapareciera. Y cuando yo vine a la hora, cuando llegó el carro a Gaitania, que la gente llegó muy triste, llorando y contándonos que mi papá lo habían dejado y que ellos habían escuchado 3 disparos, efectivamente, mi papá estaba acostado boca abajo, con sus manitos así sobre la frente y tenía 3 disparos en el cerebro. Cuando empezaron a llegar todos los carros que llegan del lado de Peñarrica, de San Miguel, del puerto, entonces ya se fue convirtiendo como en una noticia y la gente lloraba y estaba como triste. Yo en medio de mi tristeza le dije a mi esposo: nos vamos a recogerlo. Yo aspiraba a encontrarlo vivo, ¿no? Uno siempre tiene la última esperanza. Pero cuando yo llegué al lugar, mi papá estaba boca abajo con sus manitos en la frente y pues estaba caliente, pero ya no tenía señales de vida. Pues yo creo que es el único momento que yo he tenido de irme de esta región, porque de verdad que la vida no se recupera con nada. Pero es mi esposo la persona que me dijo: como hay mucho futuro, estos suelos son muy buenos, estamos muy bien ubicados, aquí podemos levantar un buen proyecto. Aquí es realmente donde empieza la etapa de un árbol de café. Se seleccionan las semillas con arena de río muy limpia, se hace el germinador, se esparcen todas las semillas de café, todas las pepas de café, que son estas cascaritas que ya quedaron, algunas germinaron, algunas no. Solamente cuando mataron a mi papá yo me quería ir. Es la única vez que yo he sentido muchas ganas de abandonar la región. Bueno, pues ya después del proceso de paz, uno ver al ejército y a la policía y a los excombatientes y familias de guerrilleros al menos saludándose o al menos aceptándose o haciendo el intento de aceptarse en lugares donde todos podemos vivir, pues ya es una señal de felicidad, de estar más tranquilos. Cuando dijeron que en la vereda del Oso era donde iba a quedar el espacio donde ellos iban a estar los desmovilizados, el día que llegó, todos los desmovilizados que pasaban por Gaitania nos habían indicado que pusiéramos banderas blancas en las casas. Yo no tenía una bandera blanca, sin embargo yo estuve en el balcón. Y gran sorpresa me llevé cuando yo empecé a ver los carros llenos de gente desmovilizada. Y venían familias, niños, gallinas, perros, gatos. Entonces yo no entendía, ¿sí? Yo decía, pero yo creía que venían todos con armas y que allí iban a entregar todas sus armas. Y entonces luego yo entendí, yo dije, oye, somos todos colombianos, todos tenemos familia. Sí, es la triste realidad, unos equivocados o no equivocados, pero somos colombianos, nos tenemos que empezar a aceptar, a perdonar. Yo creo también que la guerra está en uno mismo.
cuando su egoísmo, cuando su ego no permite ver cualidades o que otras personas crezcan y las capacidades que tienen y el desarrollo que pueden traer a una región. Yo creo que también no solo le hace daño al país la gente armada de X o de Y grupo, también le hacemos daño a nosotros con nuestros comportamientos, con nuestras exigencias y cuando nosotros no estamos dispuestos a aportar también a todo. Ellas sentían pavor porque de montaña a montaña tiraban bombas. Tenían que esconder en un sótano, en un lugar ahí en la casa, pues tenían que buscar el refugio más seguro. Lo mismo las personas también tenían que buscar refugio, incluso hasta en la misma casa nuestra. Ellos pedían de pronto un refugio. Pero a pesar de todo esto, la gente seguía como tranquila. O sea, sentían como el temor del momento y hubo muchas dificultades pues, en ese sentido. Pero la gente, veo una gente muy valiente, que a pesar de todo lo que pasaba, continuaban en una vida normal. Pues afortunadamente, a mí me tocó la llegada acá de estas personas que querían acogerse al proceso de paz. Y me pareció muy bonito y yo le agradecí al Señor, porque la parroquia tuvo la iniciativa de organizar en el atrio un recibimiento con banderas. Mutilados, viudas, madres y padres sin hijos, daron la esperanza para nuestro pueblo. A ellos los llevaremos siempre en nuestro corazón y para ellos. Incluso las banderas de ellos, la bandera colombiana, la bandera de Gaitán y de Planadas, sobre todo de Planadas, y les dijeron que se bajaran ahí porque ellos venían en camiones, venían en diferentes carros. Y ellos llegaron y les dijeron, queremos que se bajen acá. Y ellos se bajaron, una cantidad de jóvenes. A mí me llamó la atención porque eran personas muy jóvenes, tanto niñas como muchachos, ¿no? Muy jóvenes. Se bajaron y le hicimos un recibimiento de palabras, como de bienvenida, acogiéndonos a ese proceso de paz, invitándolos a que realmente queríamos la paz. Varias personas hablaron, se les colocó los himnos, el de ellos también, se les dio un refrigerio. Ellos, como que ese recibimiento para ellos fue muy significativo, porque después hablando con ellos me decían que ellos tenían mucho miedo. Yo creo que tenían más miedo ellos que nosotros. Antes de ellos llegar se hicieron muchas pedagogías en las escuelas, en las veredas, esas reuniones, para que acogiéramos toda la población este proceso de paz con amor, con confianza, con seguridad, que no hubiera enfrentamientos, que no hubiera nada que impidiera este proceso. Y fue realmente maravilloso. Se organizaron las mesas de reconciliación y paz, que incluso este año volvieron a reanudarse. Las mesas eran permanentemente con representantes veredales, de Ibagué venían, del Espinal, el sacerdote, mi persona participó en ese entonces de las mesas de reconciliación y paz y personas invitadas. Y este año volvimos a retomar esas mesas porque se habían suspendido cuando ya se firmó este proceso de paz, pues las mesas como que se fueron terminando, pero ahorita las volvimos a retomar y cada mes nos reunimos. Es lo que anhelamos y lo que siempre estamos procurando cuando nos reunimos con las personas. En cada momento estamos nosotros reforzando ese proceso de paz, de reconciliación, no se olvida. Realmente ellos cuando nos hemos reunido no se puede olvidar, pero dicen perdonamos, porque ¿qué más vamos a hacer? Con tener rencor
no podemos devolver lo que hemos perdido. Entonces ellos, toda la gente que ha sido víctima de estos enfrentamientos, pues tienen sus resentimientos, pero es maravilloso ver la nobleza de corazón. Pues Gaitania fue un corregimiento donde pues muchos jóvenes salían de ese corregimiento pues por la guerra que se vivía en ese entonces. Casi nunca nos llevaban a los corregimientos. Yo recuerdo de mi infancia cuando vivíamos en San Joaquín, una vez que hubo un combate y fue muy tenebroso pues escuchar las balas y ver de ambos lados muchos muertos, y muy doloroso y triste para uno que tenía 10, 11 años en ese entonces. Yo siempre he dicho que los muertos de donde sean siempre duelen, tienen familia, tienen quien los espere en casa, tanto como de las FARC como de las presencias militar, o sea, la presencia militar que está en nuestra localidad. Yo creo que ambos tenía quien los esperara, y ver tantos muertos años atrás era algo que dolía. O sea, yo digo que personalmente es como el punto de que usted vea a los dos, al ejército y a las FARC. Para mí, y en el liderazgo que yo siempre he tenido desde pequeñita, yo creo que yo siempre me he inculcado en que todos somos colombianos, todos somos campesinos. La mayoría de militares son hijos de campesinos, la mayoría de las gente de las incidencias son hijos de campesinos, y desde pequeños nunca quisimos la guerra, siempre quisimos que en nuestro territorio plano hubiera paz, y fue por algo que se luchaba todos los días para progresar, estudiar. Estudiar era una puerta de libertad que tenían los jóvenes en Planadas. Los que podían estudiar sabían que podían salir de Planadas a seguir progresando, y tuvimos un profesor que queríamos mucho, mucho en nuestro territorio planado, ¿no? Y en la vereda San Joaquín, que era el profesor Félix Aguirre. Sacó muchos niños profesionales que hoy en día son bien profesionales. Este profesor fue un profesor líder, gran maestro. Nos cantaba una cancioncita, Lunita Consentida. Siempre recuerdo a ese profesor por esa canción. Él desafortunadamente le tocó salir del municipio de Planadas hace muchos años. No sé por qué lo hicieron ir. Dice que fue las FARC en ese entonces, pero él no pudo volver. Una vez intentó volver, el hijo fue secuestrado, pero se llegó a un diálogo y lo soltaron y se volvió a ir para Canadá. Ese profesor fue el que marcó en muchos planados, estudiantes de él, la ganas de seguir luchando y seguir y no estar en una guerra.
Yo digo que es muy importante para todos esos jóvenes que están y pueden salir adelante y fortalecerse y cada día seguir adelante es no coger las armas. Yo digo que no hay nada como seguir estudiando, progresar. Las armas solamente traen pobreza a una vivienda, a una familia. Siempre los muertos no dejan nada bueno, dejan tristeza, dolor. Y por eso es el llamado a los jóvenes, que sigan estudiando, que sigan liderando, que en lugar de armas cojamos un papel y comencemos a escribir un nuevo país, un nuevo futuro para todos. Yo nunca pensé llegar donde estoy y le doy gracias a la vida, gracias a mi comunidad Planaduna, que me ha dado la oportunidad de crecer, convertirme en la mujer que soy y amo a mis 3 hijos. No ha sido fácil. Mis hijos son hijos de un militar que pues es un gran hombre, un gran esposo. En su momento hemos tenido como toda pareja sus agarres, pero pues ahí nos sostenemos. En mi familia también hubo mucha gente izquierdista, entonces es como una carga emocional, porque nuevamente reitero, para mí ellos de ambos lados son muy importantes. Mi nombre es Maribel Cardoso Capera, vivo en el ETCR Oso de Planadas, Tolima. No fui nacida allí, pero durante todos los años que viví dentro de las FARC, prácticamente esa fue la cuna donde persistí todo este tiempo y conocí la región bastante. Yo entré a la edad de 18 años a las FARC y desde ahí comencé mi vida en lo que se llama la selva, pero prácticamente juventud, años los coloqué ahí. Tuve mi hijo dentro de las FARC. Mi hija la tuve cuando el papá, juntos fuimos cogidos, pero el papá terminó en la cárcel y la niña salió de una conyugal y es chistosa la historia de mis 2 hijos, pero es un ambiente que no quisiera que mis hijos vivieran porque es una agresión, una forma psicológica de que ellos crezcan con eso. No es bueno, o sea, yo como mamá ahorita pienso como mamá de que los hijos hay que brindarle lo mejor de todo y que ojalá no vivieran lo que uno vivió, sino que ellos se preparen mejor que uno. Yo entro a las filas y encuentro con algo impresionante de que allí entra uno es a recibir órdenes y a cumplir órdenes. La parte más dura que me tocó vivir para comentarle a mi hijo, porque más que todo fue mi hijo, ya mi hija vivió otro proceso. Mi hijo sí vivió un proceso él duró conmigo hasta los 9 meses porque el niño me nació muy enfermo. Yo estuve aquí en Bogotá con él en el Hospital La Misericordia. Estando yo dentro de las filas, vine a parar ahí a ese hospital con mi hijo enfermo. Ahí duré 40 días. El niño casi se me muere, para mí fue fatal y alcancé a durar 9 meses con él.
de ahí me tocó entregarlo. Lo entregué y para mí, no sé cómo sobreviví, cómo fui una mujer tan fuerte que seguí con mi frente en alta hasta llegar a este proceso. En ese corredor, por lógica, las FARC tenía que transitar, ¿sí? Entonces, los nazas, ellos con sus leyes, con sus cosas que lo identifican, tenían sus propias creencias y leyes y cultura. Entonces ellos querían que le respetaran eso, que no se metieran con ellos. Se estaban matando entre hermanos. Que ahí por eso se vio la necesidad de firmar el acuerdo con ellos, o sea, un pacto de no agresión. La agresión era de que ellos transitaban sin ningún problema, ni los compañeros nazas los agredían a ellos. Decimos no volver a la repetición, y hoy ante un mundo entero decimos perdona a todas las personas que se le hizo daño, sino por haber pertenecido a la organización ya es hacer un daño. No vale la pena volver a la guerra. ¿Por qué? Porque se deja mucho sufrimiento, mucha desolación, mucha pobreza y mucho dolor. La lucha que vivimos hoy en día es porque queremos una paz. Queremos una paz que nos acobije a todos, ricos, pobres, tengan la forma de vivir, no tengan la forma de sobrevivir, pero que queremos una paz. Bueno, yo entro al ejército a los 18 años, en el año 1999. Bueno, en Planadas estoy en el 2010, ya había estado en alguna otra ocasión años anteriores, y fue en el 2010 exactamente cuando dentro y pues sucede un hecho pues, lamentable en mi vida. Bueno, el desarrollo de una operación, estaba el grupo de las FARC, estábamos en el desarrollo de una operación y pues se activó una mina y pues desafortunadamente me afectó la luz de mis ojos. Pues como digo, pues habíamos estado en unos años anteriores en el desarrollo de una operación, pues sabíamos que había bastante las FARC, que allí generalmente se dice que las FARC fueron fundadas, especialmente que Marquetalia. Entonces pues es lo que siempre se escuchaba y que era una zona donde pues las FARC sin medida, sin ningún tipo de humanización ponían campos minados. Naturalmente uno siempre pues uno siente nervios, pero pues de todas maneras estamos conscientes de que estamos en un ejército que está luchando por defender a un pueblo, a los campesinos. Entonces pues sabía que debíamos hacerlo. Bueno, nosotros llegamos a un campamento, encontramos allí algunas cosas de las FARC, entre ellos encontramos un lugar donde aproximadamente era como de unos 4x5 y por ahí de unos casi metro y algo de muchas minas ya
listas para instalar, las ponían como en tubos y las sellaban con PVC, pero la verdad daba miedo solamente con mirar esta cantidad de minas que estaban pendientes por poner, y sabíamos que así mismo podrían haber minas en el lugar. O sea, algo de verdad que yo nunca lo había visto en mi vida. Yo había encontrado pues campos minados y eso, pero allí nos encontramos con algo muy amplio y minas tamaños de por ahí de 30 centímetros, 40 centímetros, en tubos selladas con pendare y cosas listas para instalar. Y dentro del camino se encontraban las minas. Nosotros teníamos unos perritos que pues, detectaban estos artefactos, y la verdad, o sea, muchas minas en el sector. Los ponen sin importar que allí iban a caer campesinos, porque realmente esto es campo, y en una de esas explotó una mina, afectó a un compañero, lo sacamos, y posteriormente estoy con un compañero sentado ahí, y pues él está cubriendo mi espalda hacia un camino, yo estoy cubriendo la espalda de él hacia otro camino, y pues tomó unas fotos que encontramos una gran cantidad de vainillas donde le han disparado a los helicópteros, y pues después de pasado unos minutos, recuerdo la hora, tomé la hora en el momento en que saco las coordenadas de allí en esa foto, eran las 12:25, y aproximadamente creería yo que no duré 5 minutos ahí más, cuando me levanto, y pues ya la verdad hasta ahí recuerdo ver como algo rojo, fue lo único que recuerdo antes de eso, y seguido a eso no sé si fue mi inconsciente, mi subconsciente, no sé, pero no creí que estaba separada la cabeza del cuerpo. Lo vi todo lleno de sangre, con la cara inflamada, la boca, los ojos, todo estaba lleno de arena, la boquita totalmente llena de arena, y pues no me dejaban acercarme porque yo estaba llorando, y pues le supliqué a la oftalmóloga que estaba en ese momento, que lo recibía, que me dejara entrar. Me dijo que en el momento no, porque no estaba calmada, yo tenía muchos nervios. Mi hermano también lloraba y pues me consolaba, pero pues es algo muy duro. Yo le dije a ella, yo me voy a calmar y me deja entrar a verlo. Entonces ya lo entraron, lo dejaron allá. Me acuerdo que también estaba el otro compañero de él al lado, y ya me dejaron entrar hasta allá. Y pues fui, le cogí una mano y él me tocó, y ya le dije, estoy acá, estoy contigo, y él me decía, ¿cómo estoy? No podía decirle nada porque era horrible lo que yo estaba viendo, y él solo me preguntaba, ¿por qué no puedo ver? Yo digo que la paz sí es necesaria, y yo digo, reinsisto, valió la pena, aunque fue muy caro, el proceso de paz está enmarcado de mucha injusticia bajo mi manera de pensarlo, pero yo digo, con tal de que no muera más gente, que no mueran más campesinos, que no sigan reclutando niños, que no sigan reclutando a nuestros niños de Colombia. Yo en algunas operaciones tuvimos la oportunidad, lamentablemente, de recoger pelados de 14 años con un fusil, una niña de unos 13 años con un fusil, que si uno se descuida, esa niña lo mata a uno. Entonces no hay ninguna manera de decir que la guerra es lo que sirve. Vale la pena la paz, y vale la pena seguir luchando por la paz. No vale la pena volver a la guerra. ¿Por qué? Porque se deja mucho sufrimiento, mucha desolación, mucha pobreza y mucho dolor. La paz, la tranquilidad es lo mejor que puede tener una persona, una comunidad.
¿sí? Porque desde que haya tranquilidad, no hay nada que lo desespere a uno. Es lo que anhelamos y lo que siempre estamos procurando cuando nos reunimos con las personas. En cada momento estamos nosotros reforzando ese proceso de paz, de reconciliación, no se olvida. Realmente ellos cuando nos hemos reunido no se puede olvidar, pero dicen perdonamos, porque ¿qué más vamos a hacer? Con tener rencor no podemos devolver lo que hemos perdido. Yo creo que yo perdoné, porque es que el rencor y el odio no le hace daño sino al que la siente. Entonces yo decidí perdonar y entender que somos seres humanos y que nos podemos equivocar en cualquier momento. Con tal de que no muera más gente, que no mueran más campesinos, que no sigan reclutando niños, que no sigan reclutando a nuestros niños de Colombia. Yo en algunas operaciones tuvimos la oportunidad, lamentablemente, de recoger pelados de 14 años con un fusil, una niña de unos 13 años con un fusil, que si uno se descuida, esa niña lo mata a uno. Entonces no hay ninguna manera de decir que la guerra es lo que sirve. Vale la pena la paz y vale la pena seguir luchando por la paz. Yo siempre he dicho que los muertos de donde sean siempre duelen, tienen familia, tienen quien los espere en casa, tanto como de las FARC como de la presencia militar que está en nuestra localidad. Yo creo que ambos tenía quien los esperara, y ver tantos muertos años atrás era algo que dolía. Y ahí empiezan a imponer una serie de impuestos y cobros y controles a la población civil, y ahí cometen crímenes. El más conocido es el de una profesora que se llamaba Betty Tarquino. Betty Tarquino era una muchacha muy pobre que por la violencia había tenido que irse para Ibagué para poder sostener la familia. Empezó trabajando como empleada del servicio, pero no alcanzaba, entonces trabajó como enfermera y tampoco. Y entonces se metió como maestra y la mandaron a Gaitania. Y estando en Gaitania le empezaron a cobrar lo que le cobraban a todas las personas que vivían en esa área. Y entonces Gaitania sufrió una transformación de un pueblo de convivencia, se ha tornado en un pueblo controlado y politizado. Y a Betty Tarquino le cobran una serie de impuestos y ella pues dice que no los puede pagar, por una parte porque es un abuso y por otra parte porque con eso es que sostiene la familia. Entonces bajan de Marquetalia, la clasifican como una infiltrada, la suben a Marquetalia y la asesinan en la desembocadura de los ríos Támaro y los Guayabos, que era la sede en donde estaba Tiro Fijo. Posteriormente es encontrada descuartizada cuando llega la operación Marquetalia, pero en esa época desaparece. Todos esos crímenes de Tiro Fijo, todo eso que él hace en esa región, es lo que obliga a que se empiece a mirar que algo está sucediendo, porque los campesinos no pueden subir hacia Marquetalia, de Gaitania a Marquetalia no pueden subir, pero sí tienen que pagar unos impuestos. Y aparte de eso, hay un control permanente de estos guerrilleros ya sobre Gaitania. Toda esta región básicamente va a permitir visualizar a finales de los años 50 y comienzos de los años 60 unos ejes de violencia bien importantes, fruto de además de todo lo que había sucedido entre el año 46 y 58, que se marca en lo que se denomina la guerra civil de la violencia política, y que generaría una cantidad de desmovilizaciones de lo que se denominaban en Colombia las autodefensas conservadoras, las autodefensas liberales y las autodefensas comunistas, y una cantidad de enfrentamientos entre lo que eran básicamente las disidencias y las reincidencias.
entre el año 1962 y el año 1964, algunos de los que habían sido guerrilleros liberales y algunos de los que habían sido también guerrillas o autodefensas comunistas, pues básicamente empiezan a delinquir en toda la región. Y de hecho en Gaitania se hace famoso Tiro Fijo, y toma ese nombre con el asesinato de un suboficial del ejército. Inclusive allá en Gaitania todavía está el monumento en donde se hace un reconocimiento, y hay una cantidad de mitos y leyendas alrededor tanto de Tiro Fijo como también dentro de la memoria histórica individual y colectiva de lo que son las fuerzas militares. En el año 1962 y el año 64 se empiezan a presentar asaltos, se empiezan a presentar muerte de policías, muertes de algunos soldados, desplazamiento de indígenas. Allí, pues digamos que es la cuna de lo que se llamó el Bloque Sur, y se presentan 4 operaciones militares de alto sentido estratégico bajo lo que se denominó el Plan Lazo, que han querido desdibujar y obviamente han querido satanizar, diciendo que es el comienzo del paramilitarismo en Colombia, y es el comienzo más bien de la más amplia visión militar estratégica colombiana, bajo el sentido de que los militares en Colombia son civilistas, desarrollistas y progresistas desde una visión de la comprensión de que los fenómenos sociales no se enfrentan militarmente. Pero desde lo que fue esa región, mirada desde el conflicto armado, pasando por todo el proceso de negociación con la otrora FARC, los cambios son fundamentales. Ellos ya estaban básicamente derrotados desde la perspectiva de lo que había significado las operaciones Libertad 1 y 2. En Cundinamarca se había neutralizado el plan estratégico de las FARC a partir de la 7ª y luego de la 8ª conferencia, y claramente en un sitio histórico para las FARC termina muriendo su cabecilla en ese momento, y eso también significó que lo sucediera, porque así estaba claramente designado por la organización, que era Timochenko, decidiera claramente sentarse en una fase secreta con el gobierno nacional en Noruega. Así que no fue algo diferente para las FARC que el golpe de gracia desde el punto de vista militar. Es un ejemplo hoy en día Gaitania, mirada desde la perspectiva del acuerdo final de terminación del conflicto armado, hoy incorporado a la Constitución Política, es un ejemplo de cómo se pueden transformar las regiones y además de cómo se puede lograr la reconciliación y la reincorporación bajo las premisas del reconocimiento de las responsabilidades. Le acabamos de presentar al pueblo colombiano y al mundo entero un documental fantástico, un documental que es sobre Gaitania, historia de guerra, historia de paz. Vimos que era Gaitania desde los años 50 a los años 64, cuando aquí se formalizaron las FARC como grupo armado. Durante toda su vida, la tragedia que vivieron el municipio de Planadas y el centro poblado de Gaitania. Luego se hace una operación militar para sacar a la FARC y traerle la tranquilidad y la paz a todos los colombianos que vivían ahí. Vienen los acuerdos de paz y los reincorporados de la FARC se ubican allá en el ETCR del Oso. Vemos aquí cómo las comunidades indígenas, cafeteras, de víctimas, mujeres, niños, la fuerza pública con los excombatientes de la FARC llegan a una convivencia. Y hoy le mostramos al mundo entero que Gaitania es un ejemplo de convivencia y reconciliación. Está produciendo café, ese café que se llama Tercer Acuerdo. Está produciendo cacao, está produciendo plátano, yuca y maíz. Hoy un territorio en paz donde no han asesinado a ningún excombatiente de la FARC, no han asesinado a ningún líder político. La comunidad, los indígenas, guasanés, no dejan sembrar
ni marihuana ni coca. Está libre de grupos disidentes, de grupos delincuenciales. Lo que quiere ese sur del Tolima es producir y estar en paz. Planadas es tan grande como el departamento del Quindío. Un territorio inmenso, muy fértil, que quiere vivir y someterse a la vida de los colombianos. Gaitania, con este documental le decimos, sí se puede la paz, sí podemos la reconciliación de los colombianos, pero sobre todo cuando hay una voluntad política y social para buscarla. Muy bien por Gaitania, muy bien por las personas que hicieron posible que esa paz se esté consolidando paso a paso en esta región de Colombia. Son bañados por el río Atá, sus montañas y sus cafetales, y el nevado que muy cerca está, un resguardo de indios valientes